todo nuestro contenido. Búscanos como Tabita Radio. Escucha la mejor música cristiana. Hijo de David, ten misericordia hoy de mí. Música que edifica. 100.5. Ay, cómo me duele estar despierto y no poder cantar, cómo expresarte sin palabras, que me muero si no estás. Que el tiempo pasa y todo cambia. Hoy lloro de soledad, que el sueño que llevo en el alma de repente ya no está. Que la sonrisa se ha marchado, mis lágrimas caerán. Mis lágrimas Al taller del maestro vengo, pues él me curará, me tomará entre sus brazos y cada herida sanará. Las herramientas del maestro, mi alma él remendara, martillo en mano y mucho fuego, aunque me duela ayudará. A conocerlo y entenderlo, a saber que nada merezco. Amar es más que un pretexto, es una entrega, es un negar, más que aquel sentimiento, es la decisión de amar. Al taller del maestro vengo, allí el sol se pondrá. Al taller del maestro vengo, Carpintero, mi alma aquí está. al taller del maestro vengo. No importa el tiempo que ahí yo he de estar. Al taller del maestro. En aquellos días que hizo frío, el sol no apareció cuando el talento no lo es todo, y el silencio vale más que Que mil palabras sin sentido, y una vida que morirá si tú no estás aquí conmigo. ¿De qué sirve mi cantar? para que la fama y las estrellas, si el maestro aquí no está, para qué decirte que te amo,
¿Qué tal, hermanos? Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Gracias a todas aquellas personas que ya están listas y preparadas para escuchar lo que es lo que el Señor trae el día de hoy. Así que ya saben, todos los días viernes en su programación El Taller del Maestro con su hermano Carlos Alberto Serna. Es una bendición saludarles, los bendigo en el nombre de Jesús, a todas aquellas personas que nos están viendo, que nos están escuchando. Ahorita vamos a pasar lo que es los números de cabina, los números de WhatsApp y a través de donde nos puedes estar escuchando, donde nos puedes ver totalmente en vivo. Así que el número de cabina es 664-799-9599. Repito, 664-799-9599. Y el número de WhatsApp a donde nos puede mandar algún mensajito, algún saludo, algún comentario. Es bien recibido, ya saben. Es el número 664-563-2801. Repito, 664-563-2801. O puedes también escucharnos lo que es a través de la página web como www.Tabita Radio. Puedes descargar también lo que es la aplicación a través de App Store o Play Store como Tabita Radio 100.5. Si tienes, en este caso tienes Alexa, puedes poner Alexa y le puedes decir abre Tabita Radio, inicia Tabita Radio o reproduce Tabita Radio 100.5 y Alexa te va a hacer caso. Si tu mujer no te hace caso, créeme lo que Alexa sí lo va a hacer. Así que, y también si nos quieres ver totalmente en vivo a través de nuestra página de Facebook como Tabita Radio 100.5. También ya estamos en Instagram y TikTok. ¿TikTok da? Sí, TikTok. Y las prédicas o todo lo que se sube en vivo, también ya lo puedes ver en una repetición a través de lo que es YouTube. Así que ya no va a haber pretextos de que se te pasó, de que no sabes. Y pues vamos a mandar un de voladita así rapidito y a todas aquellas personas que nos están mandando saludos a través de lo que es nuestra página de Facebook. Alberto Reyes, Dios te bendiga, varón. Mi primo que ya también se acaba de entregar lo que es su vida a Cristo, que es una bendición. El Señor, sé que el Señor va a hacer grandes cosas en tu vida, varón. Va a ser un gran ejemplo para tu familia, para tus amistades y toda la gente que te rodea. Así que el Espíritu de Dios esté sobre ti y puedas llevar lo que es la palabra de Dios, el Evangelio tan hermoso que podemos hablar de nuestro Señor Jesucristo. También ahí para Leticia Rivera, dice Dios contigo, bebita. Me imagino que es la madre de nuestra hermana Zuluey. Y también dice Guadalupe Sánchez, que Dios te bendiga en todo momento. Ruda Aguirre dice bendiciones. Así que pues es una bendición, ya saben, todos los días viernes en punto de las 11:30 de la mañana a 12:30 de mediodía en su programación El Taller del Maestro. Todas aquellas personas que tengan algún don, algún talento, ya saben, pueden comunicarse ya sea con alguno de los hermanos que aquí predicamos o directamente lo que es aquí Estación Tabita Radio. Si el Señor te ha dado el don, el talento de cantar, ya sea cualquier género, no hacemos una excepción de género. Ha tocado hermanos que cantan rap, que cantan pop, que cantan baladas, que cantan norteño. Estamos esperando también unos hermanos que nos habían mandado un mensajito que a ver cuándo pudieran estar aquí. Creo que eran de norteño o algo así. Pero igual, mándanos un mensajito y ya saben, si es de Dios, aquí vas a estar. Este programa, este espacio no es mío, es de Dios. Él es quien lo administra, es el que pone el hacer como el querer. Así que ya saben, no tengan miedo. Si tus líderes no saben qué hacer con tu talento, créeme lo que Dios sí sabe. Y aquí puedes estar compartiendo lo que Dios quiere hacer en tu vida. Para dar testimonio que tenemos un Dios grande, un Dios poderoso. Así que, pues sin más preámbulo, vamos a dar la oportunidad a que se presente nuestra invitada del día de hoy. Es una mujer, pero vamos a dar la oportunidad de que se presente, de dónde viene, quiénes son sus pastores, quién es su iglesia. Así que, y el día de hoy nos va a compartir parte de su testimonio. Así que para que estén atentos todas aquellas personas, compartan, den like para que pueda llegar a más corazones. Amén, amén. Sí, me escucho bien ahí, ¿verdad? Amén. Ok, Dios los bendiga. Pues ya aquí dijeron mi nombre es Zuluey. Venimos a contar, a glorificar al Señor, ¿verdad? Con este testimonio, con parte del testimonio que el Señor nos ha permitido pasar. Mi iglesia se llama Piedra Viva. Un saludo, ahí están, ya veo varios congregantes comentando. Y los pastores son Leticia Rivera y Antonio Mercado, que les mando un saludos. Y pues ya. Pero ¿dónde está esa iglesia? Sí, Piedra Viva, está en la colonia Guerrero,
cerca del centro de la calle 9, todo hasta arriba. Está la Independencia, Colonia Independencia, y luego sigue la Colonia Guerrero. En esa colonia está la iglesia Piedra Viva, para quien guste. Amén. Ahí lo puede poner en Google Maps, ya sabe, Piedra Viva, y es para todas aquellas personas que no tienen, andan buscando, si tú estás buscando una iglesia o algo, ahí sabes, ya puedes directamente buscarlo en Google Maps, y ahí te van a estar recibiendo con los brazos abiertos. Así es. A ver, Pues coméntanos. es un gusto, es un placer, ¿verdad? Poder estar aquí. Gracias, Carlos, que el Señor siga bendiciendo tu ministerio. Sabemos que vienen cosas mucho más grandes. Amén. Y más cuando lo hacemos con un corazón dispuesto, un corazón enamorado y agradecido al Señor. Él pone y abre las puertas, amén. Y pues aquí estamos listas para comentar lo que Dios hace en las vidas, porque no nada más en las mías, ¿verdad? Él la hace en mucha gente. Y lo seguirá haciendo. Entonces estamos aquí para glorificar, para proclamar lo que el Señor... Vamos a hablar ahora de un Dios sanador. Amén. Amén. Pues coméntanos cómo es qué es lo que vienes a compartir el día de hoy, de lo que Dios ha hecho en tu vida, y pues por la gracia de Dios y la misericordia de Dios, aquí estás de pie. Así es. Bueno, sabemos que uno como persona tiene mucho que contar, ¿verdad? Cuando llega a los Amén. pies de Cristo. Tenemos muchos testimonios, pero hoy nos vamos a enfocar por el cual me has comentado que quieres que comparta aquí, que es el de la sanidad. Amén. Que wow, fue un testimonio tremendo y fue un proceso muy largo de 12 años, Carlos, 12 años estuve en esa posición hasta que el Señor vino y pues me rescató, me levantó de la muerte. Y pues mira, yo no nací en cuna cristiana, ¿sí? Perdón, la cuna sí era cristiana, tú no. Yo no nací conociendo del evangelio ni nada, hasta ya a los 15 años aproximadamente. Mi tía fue la que nos presentó en lo que era Cristo. Mi tía Judith Verduzco, por ahí ha de andar también, saludos. Iba con nosotros a nuestra casa y nos platicaba y nos leía la palabra, pero en ese tiempo sabes que cuando uno no conoce de Cristo, pues trata de sacarle la vuelta, ¿no? De no querer escuchar, pues es el velo que hay en uno todavía. Y pues ahí de que llegaba a la casa la tía y no, mamá comentaba, perdón mamá, voy a exponerte aquí, dile que no estamos, dile que no estoy, y yo salía y yo decía, dice mi mamá que no estamos. Entonces, pues ella no se rendía y se metía por la puerta trasera y era de que, mira, voy a compartirles de la palabra. Entonces así empezó a entrar lo que es la palabra a mi vida. Claro, pues fue unida, entraba y salía, ¿verdad? Sabía que existía Cristo, mas no tenía una convicción total y no había llegado exactamente hasta dentro de mi corazón lo que es el Señor, ¿sí? Durante todo ese proceso de no quererme rendir, pues mira, el Señor sabe lo que hay en nosotros. Amén. Y estamos muchas veces sellados y el Señor lo sabe porque Él lo ha hecho en nosotros y nosotros no lo sabemos. Vamos por la vida caminando pensando que nuestro propósito, nuestras metas, lo que sea, son independiente de lo que el Señor ha establecido en nuestra vida, ¿no? Pero pues el Señor tenía un propósito conmigo, con mi familia, ¿verdad? Porque es toda mi familia completa. Que pues el pecado fue arrastrándome. Tú sabes, cuando vivimos una vida sin Cristo, nos empezamos a enrollar en tantas cosas que al final me empecé a enfermar, Carlos, me empecé a enfermar. Desde los 15 años estuve entrando al hospital, saliendo del hospital y así sucesivamente, pero el Señor se hacía presente, ¿sabes? Se hacía presente y yo lo que hacía era ignorarlo. Y es triste porque ya después, cuando yo lo conocí real, cuando tuve un encuentro con Jesús, que más adelante lo voy a compartir, cómo estuvo, yo sentía eso de que por qué no volteé a verlo desde antes, ¿sabes? Y yo creo que mucha gente piensa lo mismo. Te hubiera conocido desde antes, ¿verdad? Pero pues para este tiempo tuvimos que pasar procesos. Se necesita gente procesada para que el Señor pueda hacer lo que quiera hacer. Y así duré 12 años, entrando y saliendo del hospital. Surgían milagros creativos en automático. O sea, a mí lo que me decían era que mis pulmones no servían, ¿sí? Y de tantas veces que estuve hospitalizada, a mí
hubo un diagnóstico donde el pulmón derecho era totalmente una piedra, así, no funcionaba. Y dentro de esa etapa, el Señor hizo un milagro creativo que hizo funcionar mi pulmón derecho. Pero, perdón, Sí. pero ¿cómo es que inició esto? ¿Cómo es que se dieron cuenta? ¿Cómo es Ok. que...? Sí, ¿cómo es que se dieron cuenta? No nos habíamos dado cuenta, simplemente me empecé a enfermar. O sea, no había nada que dijera empezó por esto. De hecho, hasta la fecha no lo hay, ¿sí? No sabíamos cómo empezó, simplemente me enfermaba, me daban temperaturas extremas, tenía mucho dolor en mi cuerpo, tenía mucho sangrado, sangraba yo mucho, lo que es los bronquios en los pulmones reventaban y eso es lo que hacía que yo sangrara, ¿no? Y eso se me dificultaba el que yo pudiera respirar, el que yo pudiera comer, entonces cada vez se iba agravando todos esos síntomas, ¿no? Pero te digo que en lo que yo entraba y salía del hospital, cuando yo me sentía mejor, yo regresaba a lo que yo era antes, yo regresaba al mundo. O sea, sabía que el Señor podía hacer algo en mí y cuando lo hacía, yo regresaba, ¿sabes? Pero el Señor es tan amoroso, Carlos. Amén. Él tiene una misericordia tan preciosa por nosotros que la tuvo conmigo, me tuvo una paciencia para pues recorrer este proceso, ¿no? Estuve empeorando cada vez más y los doctores pues me daban muchos diagnósticos, desde fibrosis quística, muchas cosas. Entonces me hacían estudios de todo tipo y no encontraban nada, pero el daño estaba surgiendo en los pulmones. Se hacían los pulmones, me hubiera traído una radiografía porque sí se podía enseñar aquí, o papeles. Los pulmones estaban haciendo hoyos gigantes, se estaban reventando, se estaban deshaciendo, entonces el daño estaba en progreso, ¿no? Pero no encontraban nada, no sabían qué darme, de hecho me dieron antibióticos, medicamentos que eran para ayudarme, pero al final de cuentas, como no sabían qué era, pues no me hacían nada, no era lo que me tenían que dar, me podían dañar otro tipo de órganos, vivía en los hospitales, vivía encerrada, y cada vez estaba peor, hasta que pues el Señor tuvo que sacarme de mi zona de confort, que eso yo lo agradezco. Al principio no lo entendemos cuando el Señor empieza Amén. a envolverte y a sacarte de la zona de confort y dices yo no quiero, pero es necesario. Dicen, la llevaré al desierto y ahí haré que se enamore de mí, y fue justamente lo que tuvo que pasar. Yo en el proceso me empecé a enfermar cada vez más. El Señor me prolongaba la vida, porque los médicos decían, no, o sea, en cualquier momento un sangrado extremo, ella se va. Pero el Señor tenía tanto cuidado hasta en esas áreas que decía, no, ella todavía no es tiempo de que deje este lugar. Entonces empezó el proceso un poco más fuerte, empecé a alejarme, se empezó a alejar la gente, solamente estaba la familia. Pues ya sabes que en un proceso de enfermedad, pues se necesita dinero, ¿sí? Amén. Entonces que mucha gente depende del dinero para poder salvar su vida, y yo recuerdo como mi madre decía, ¿cómo es posible que uno tenga que depender si tiene o no dinero para salvar la vida de alguien? Pero pues ahora entendemos que eso es lo de menos cuando tú eres un hijo de Dios. Nuestro Padre, que es nuestro proveedor, nos empieza a respaldar, ¿verdad? Y puede ser muy frustrante al principio cuando no tienes las bases de una fe establecida en Cristo, ¿sí? Porque no es lo mismo pasar un proceso sin Dios a pasarlo con Dios. Tú sabes que es muy diferente desde la paz que Él nos da en un proceso a no tenerlo y volvernos locos, a lo mejor, por no saber qué vamos a hacer, por saber si vas a sanar, la familia por saber que querer hacer algo para ayudar a su familiar y no poder hacer nada. En ese tiempo pues teníamos que conseguir mucho dinero, gastamos mucho dinero, el dinero, tiempo, muchas cosas. Hubo mucha gente que se ofreció, claro, a ayudar, pero Dios no dejaba que yo buscara en sí otros lugares. O sea, yo buscaba como humanamente Amén. otros lugares, otras personas, mi familia también, cómo podían ayudarme, pero no encontrábamos nada.
¿Pero por qué, Carlos? Porque el propósito de Dios era de que uno volteara a verlo a Él. Amén. ¿Sí? Buscamos tanto en otros lugares cuando Él está sentado a un lado esperando a que nosotros volteamos a verlos y diciendo, yo soy tu solución. Pero para eso necesitamos pasar un proceso, ¿sabes? Y eso es lo que yo estuve pasando por 12 años. ¿Quieres comentar algo antes de que siga? Gloria a Dios. Fíjate, ahorita que estás comentando todo esto, prácticamente estamos, o sea, bíblicamente lo vemos en un claro ejemplo como la mujer de flujo de sangre. Así es. Una mujer que también igual pasó 12 años, gastó todo lo que tenía. Gastó absolutamente todo lo que tenía en médicos, que es a lo mejor familiares, amigos, mucha gente que sin duda alguna podamos decir que también fue ayudada y en vez de mejorar, empeoraba. Así es. O sea, es como que, o sea, al momento que tú me estás platicando tu vida prácticamente se me viene este ejemplo, digo, o sea, qué tan maravilloso es el Señor, que es lo como tú comentabas, lo tenemos a un lado y no volteamos a verlo. ¿Por qué? Así Porque es. tristemente el ser humano siempre depende del familiar, del compadre, de la comadre, de la amiga, del amigo, de los recursos, ya sea financieros y todo eso, porque nuestra confianza muchas de las veces está en eso. Dice nuestro pastor, es como que traes en la cartera y si la tienes, dirán por ahí, llena, te sientes bien confiado, como que no va a pasar nada y tienes la vida solucionada. Y cuando tienes la cartera con un billete o no tienes nada, se te acaba el mundo. Se te acaba el mundo y dices, no, pues no tengo nada y ¿qué voy a hacer? Y puras de esas. Es real. O sea, es tristemente, pero pues es algo que el Señor quiere que aprendamos cada uno de nosotros a tener fe, a confiar en Él y verlo a Él. Así es, por eso es necesario ese tipo de encuentros, el sacarlos de la zona de confort para que aprendamos a depender totalmente de Él, que aprendamos a verlo no solamente como nuestro Salvador, porque el Señor es nuestro sanador, nuestro proveedor, nuestro amigo, nuestro mejor amigo. O sea, podemos conocerlo en tantas áreas, pero para eso necesita nosotros tener un encuentro con Él, y es por eso que llegan esas cosas. Me encanta el hecho de saber que estamos compartiendo el testimonio en una cabina de radio, ¿no? Amén. Porque fíjate que cuando yo empecé a empeorar, yo me la vivía encerrada, ya no podía salir. Incluso a veces me tenían aislada porque no sabían lo que tenía, que pensaban que era contagioso, no era contagioso. De hecho, en el transcurso de todo eso, llegué a ver a mucha gente morir que estaba a un lado, y la verdad que era una cosa muy fuerte, y yo decía, Señor, ¿por qué yo no? ¿Sabes? Pero pues el Señor no quería, no era el momento. Amén. ¿Sabes? Entonces, cuando estaba aislada, cuando estaba encerrada o estaba en un cuarto, me encanta que lo que fue me ayuda en ese momento, que porque el Señor pone estrategias, ¿estamos de acuerdo? Amén. El Señor pone estrategias, y empecé a aumentar mi fe con testimonios así. En radio, en televisión, en YouTube, yo empezaba a buscar testimonios impactantes y empezaba a aumentar mi fe. Y yo, por más que estaba empeorando, yo decía, Señor, ¿qué me quieres hablar? Fíjate lo que me estás mostrando. Si yo ya hablaba con el Señor, claro, ¿verdad? Porque sabía que existía. No tenía como una súper intimidad, pero sabía que existía y obviamente salían palabras de mí, ¿no? Y yo veía testimonios súper impactantes y yo decía, wow, Señor, o sea, que ponía corazones nuevos, que levantaba, que esto y el otro, y decía, wow, si puedes hacerlo con ellos, claramente lo puedes hacer conmigo. Amén. Y yo me aferraba a eso. Entonces yo por eso bendigo las redes, bendigo estos lugares, porque son unas estrategias que el Señor pone de alcance. Me encantan este tipo de estrategias, porque así fue que yo empecé a escuchar más de Dios, a que mi fe empezara a crecer, aún estando sola, eso fue lo que podía entrar y llegar a ese cuarto a lo mejor frío, donde yo no podía caminar, yo no podía pararme. Eso era lo que entraba en mí. Tal vez no entraba un predicador, un pastor a mi cuarto, lo que sea, que el Señor quisiera mandar, pero entraban estas redes, ¿no? Y mi fe aumentaba, pero iba empeorando. O sea, mi fe aumentaba, pero mi cuerpo se iba degradando, o sea, iba peor. Y tú dices, wow, o sea, ¿cómo puedes ir peor, pero tu fe aumentando? O sea, ¿no voy a sanar? Pues no me importa. Es como empiezas a soltarte poco a poco, porque
sí o no que entra mucho el afán cuando algo nos está abrumando, Sí, amén. el pensar siempre, a mí me daban ataques de pánico horribles, ataques de ansiedad, cuando yo estaba en el hospital quería desconectarme toda y yo salir corriendo. ¿Por qué? Porque sentía que yo moría y yo lo que quería era salir corriendo y respirar aire fresco, pero pues en realidad o eran ataques de ansiedad o de verdad no podía poder respirar, o sea, no iba a cambiar nada el que yo saliera corriendo, ¿sabes? Pero es algo que empieza a abrumar cuando estás en un proceso de sanidad, de enfermedad, empieza a abrumarte en muchas cosas. Yo después ya lo entendí porque yo miraba como personas a mi alrededor que estaban enfermas, ellos se medicaban y preferían vivir en un mundo donde no se dieran cuenta, ¿sabes? De lo que estaban pasando. Y yo decía, Señor, gracias porque a pesar de estar en esta situación, tú me das esa paz que sobrepasa todo entendimiento, dice en la palabra, ¿no? Entonces empecé a empeorar. Pero el Señor estaba cada vez más cerca, o sea, más dentro de mí, y eso a mí es lo que me llena. Ahora lo entiendo, no entendemos muchos procesos, no entendemos la soberanía de Dios, porque permite las cosas, pero ahorita sí lo entiendo y estoy tan agradecida de que su misericordia haya estado sobre mí. Porque yo estuviera perdida, Carlos, estuviera perdida totalmente. Y Él metió su mano y me sacó de ese hoyo, de ese lodo cenagoso y me trajo a la vida. ¿Por qué? Porque yo ya no podía caminar, Carlos, no podía caminar. Mi cuerpo no aguantaba, llegué a pesar 38 kilos, o sea, no aguantaba. No podía comer, yo ya no me entraba la comida para nada. No podía respirar, usaba 24/7 tanques de oxígeno. Y tú dices tanques, pero eran unos tanquesotes así grandísimos. Sangraba mucho. Tanto que cuando sangraba, los doctores se asustaban, no sabían qué hacer. Incluso me metieron a quirófano para embolizar mi pulmón, que es como hacerle pequeños taponcitos para que dejaran de sangrar. Pero yo recuerdo que cuando estaba ahí en ese lugar de la cirugía, de la embolización, había una pantallita a un lado y se miraban todos mis pulmones porque querían buscar el área que estaba sangrando. Yo cuando volteé, los doctores estaban sin decir nada viendo la pantalla y luego volteaban a verse los unos a los otros y yo dije, pues, ¿qué está pasando? ¿No? Y me dijo el que iba a hacer la embolización, ¿sabes qué? Pues vamos a tener que decidir qué parte taponear porque todo tu pulmón está sangrando. O sea, necesitamos pues tapar la mayor parte de sangrado, pero no podemos hacerlo todo porque si taponeamos todo el pulmón no vas a poder respirar y el pulmón se va a empezar a morir. Entonces dije, santo Dios, y ahora pues hagan lo que tengan que hacer, ¿no? Entonces mi familia siempre estuvo ahí, me daban ataques en la madrugada, teníamos que salir corriendo al hospital, no solamente físicas sino también mentales, porque todo te empieza a abrumar, yo no dormía nada, a mí me daba temor dormirme, entonces toda la noche me la pasaba despierta, hasta que amanecía, yo me quedaba dormida, pero porque eran los ataques de pánico que me daban, muchas cosas, entonces yo ya estaba cansada, o sea, una enfermedad te empieza a cansar, quieras o no, sí, y luego tantos años, yo ya decía no, o sea, cuántas veces yo mandé a llamar a mi familia y decirle, ¿sabes qué? Yo ya me voy a ir de aquí. Me despedía de ellos, les dejaba órdenes de lo que tenían que hacer. ¿Por qué? Porque mi cuerpo ya no estaba soportando. Yo me forzaba al respirar. Yo sentía que si me dormía, yo ya no iba a pensar que tenía que respirar y iba a dejarlo de hacer. Pero, pues el Señor yo creo que me llevó hasta el fondo, hasta ese grado, porque solamente así iba yo a ver lo que es su gloria, lo que es su amor, el escucharlo. Necesitamos muchas veces llegar a un fondo, no todos, claro, ¿verdad? Todos llegan a Cristo de manera diferente. Amén. Pero en este caso necesitaba yo llegar a un fondo para que yo de verdad me entregara por completo a lo que es Cristo y que pudiera reconocer que Él es el único que salva, no yo, no mis fuerzas, que Él es el único que salva, que sostiene, que restaura, que levanta. O sea, si tú y ahorita me dices, ¿sabes qué? Dios hizo, no sé, un milagro en mí o en mi vecina, yo te voy a creer. Amén.
Sí, yo no voy a encerrar a Dios en un cuadro. Sé que existe un Dios sobrenatural que puede hacer cosas que a lo mejor en la mente humana no lo podamos entender. Entonces, para llegar a ese punto yo tuve que morir, o sea, tuve que llegar hasta lo más bajo para que yo me diera cuenta, para que el Señor tumbara ese velo, ¿verdad? Y pudiera revelarse a mi vida. Yo miraba mi cuerpo y me ponía a llorar, Carlos, porque yo no estaba acostumbrada a ver mi cuerpo así, o sea, tan delgadito, tan de que si me paraba o no me paraba podía como caer, fracturar alguna pierna, y me miraba al espejo y yo lloraba porque yo no me quería ver así, me daba mucha pena verme. Yo decía, ¿hasta dónde he llegado? ¿Qué fue? O sea, porque hay consecuencias también, ¿no? O sea, de nuestra vida, de todo lo que hacemos, que hay consecuencias, y yo, Señor, o sea, perdóname. Empezaba a tener una convicción, un arrepentimiento, pero el cuerpo seguía empeorando, peor. Qué tremendo. Fíjense, ahorita antes de irnos a una pausa musical, fíjense, ahorita con lo que ella comenta, a veces nomás como que entra un poquito en nuestra imaginación. Pero cómo es que yo me di cuenta de este testimonio que nuestra hermana Zuley está comentando. Porque le digo, Dios es bien grande. Y Dios quiere usar todo lo que, como comentaba, todas las herramientas, todo lo que el Señor nos permite para poder hablar de sus maravillas. No necesitamos ir a agarrar un avión para ir a hablar a las naciones o un autobús o llámale lo que sea. Simplemente a través de las mismas redes sociales llegas a muchas almas, créanmelo. Y no sé, de repente, esa vez yo estaba viendo una de mis historias, no recuerdo cuál era, y de repente miré que decía, pues el nombre de Zuley, y creo que tenemos amigos en común. Y yo dije, caray, no recuerdo tenerla agregada. Y de repente me metí a su perfil, y lo primero que veo es un video acerca de su testimonio, o sea, de lo que ella está compartiendo el día de hoy. Fue así como que dije, no inventes, o sea, qué impactante, me llenó algo tan fuerte. Digo, Señor, o sea, yo no dudo de tu poder, yo sé que tú puedes hacer muchas grandes cosas, y tu misma palabra nos enseña que aún nosotros podemos hacer más de lo que Jesús hizo, porque Jesús lo dijo. Entonces, pero digo, mucha gente tristemente ha perdido esa fe. ¿Por qué? Porque depende, es como que primero lo que te da una tosecita, una gripa, y lo primero, en vez de recurrir a la oración y pedirle a Dios que te sane, recurres de volar primero al medicamento, ¿no? O sea, y no tengo nada en contra de las medicinas ni nada de eso, o sea, si el Señor en su momento lo permite, pues gloria a Dios, pero a veces recurrimos primero, como decíamos, a nuestra seguridad, a lo que nosotros nos hace sentir como seguros, ¿no? Que es lo que tenemos a nuestro alrededor, excepto Jesús. Y como tú comentabas acerca de eso, de cómo es que mirabas gente alrededor, sin duda alguna ya habías escuchado de Cristo. Claro. Sin duda alguna, Cristo ya había hablado a tu vida. Y es otra parte de la palabra que me hace recordar como el paralítico de Bethesda, donde él quizás a lo mejor sin duda alguna ya había escuchado alguna vez de Cristo, porque se propagaba el nombre de Cristo a través de lo que él estaba haciendo, los milagros y lo que tú quieras, y vamos a especular de esta manera, que quizás a lo mejor él ya había escuchado y decir, bueno, pues ¿cuándo me tocará a mí? O sea, yo tengo 38 años, ¿cuándo me tocará a mí? Y lo que volteaba a ver era lo que tú mirabas, enfermos por todos lados, enfermos por todos lados, y quizás a lo mejor esas personas también igual hasta dudaban, de decir, no, pues no creo, pues yo creo que me voy a quedar y voy a morir y voy a hacer esto, y en vez de que esto pudiera alentar quizás a lo mejor a este paralítico, quizás a lo mejor muy dentro de él decía, ¿sabes qué? ¿Cómo me gusta? Esto es especulando, es como que decir, pues ¿cuándo me tocará el día? O ¿cuándo pasará? Si estuviera aquí, créeme lo que yo quizás a lo mejor lo aceptaría o algo. Así es. Y son cosas tan sorprendentes que nuestro Señor Jesucristo hace de muchas maneras, y cuando llega el día dices, wow. O sea, en realidad existe, en realidad es Él. Yo antes de ya para irnos a la pausa musical, es como en mi caso, tú comentabas, Cristo te alcanzó a ti de una manera, pues tristemente a través de la enfermedad. A mí me alcanzó aparentemente cuando yo tenía todo, y cuando yo dije, tengo todo pero me siento vacío, y es cuando dije, me hace falta lo que mi mamá me hablaba, que es a lo mejor lo que me hace falta es Dios. Y en ese momento yo dije, necesito de Dios. Y véanlo, ahora aquí, por la misericordia de Dios, aquí estamos compartiendo lo que es la palabra de Dios. Así que, ya saben,
No se vayan, compartan, den like para que esto pueda llegar a más almas. Vamos a una pausa musical y regresamos ya con lo que Cristo empezó a hacer en la vida de nuestra hermana Zuley. Amén, amén. ¿Quién como tú que me pudo salvar cuando mi vida no tenía esperanza? ¿Quién como tú que me pudo salvar sanándome la herida de mi alma? Con tus manos en el cielo, dile: ¿quién como tú? Vamos todos. ¿Quién como tú que me pudo salvar cuando mi vida no tenía esperanza? ¿Quién como tú que me pudo salvar sanándome la herida de mi alma? Amado de mi alma, solo tu amor llenó todo mi corazón. La vida me cambió. Jesús, no encuentro las palabras que puedan describir lo que pasó en mí cuando te conocí. Tu mano en el cielo. ¿Quién como tú que me pudo salvar cuando mi vida no tenía esperanza? Lo recuerdo, Señor, que me pudo salvar sanándome la herida de mi alma. Y amado de mi alma, solo tu amor llenó todo mi corazón. La vida me cambió hacia la vida para siempre. Jesús, no encuentro las palabras que puedan describir lo que pasó en mí cuando te conocí. Gloria a Dios, ya estamos de regreso. Gracias a todas aquellas personas que siguen comentando, que siguen mandando sus saluditos. Dice aquí rapidito, Norma Fabián Rodríguez, de Testimonio de Poder: para Dios no hay nada imposible, y muchas veces es tan doloroso estos procesos que ahora que lo que predica podemos mirar que no era para muerte, sino para mostrar el poder de Dios. Gloria a Dios, amén, así es. Gabriela Solorzano dice: grítalo, Zuli. Leticia Rivera dice: amén, amén. Judith Barra, amén, Dios es bueno. Micaela Rivera Puente dice: gloria a Dios. Miriam, también nos está viendo Miriam Adela. Micaela Rivera dice: Dios es tan maravilloso y misericordioso. Neftalí Chama, gloria a Dios.
Nestalí Chama igualmente dice, háblanos, amado Dios. Gloria a Dios, pues entonces seguimos aquí con nuestra hermana Zuley, contando parte de su testimonio, y nos quedamos donde el Señor ya, más bien los médicos empezaron a taponear ahí parte de tus pulmones. Así es, ¿ya continúo? Amén. Bien, bueno, sí, pues empezamos a empeorar en ese momento, ¿no? Tanto que los doctores pues ya no podían hacer mucho más, y me dijeron, ¿sabes qué? Pues hay una opción, y es el trasplante bipulmonar, o sea, cambiarte los 2 pulmones. ¿Qué dices? Es lo único, porque en la radiografía, en la tomografía salía mucho daño pulmonar, y esto iba empeorando, ¿sabes? Iba a llegar al punto de que como había tanto daño, se iba reventando tanto espacio en los pulmones, iba a dejar de respirar, o podía broncoaspirarme con un sangrado, ¿sí? Yo no quería eso, los doctores no querían eso, de hecho creo que nadie quería eso, nadie quiere eso. Y me dijeron, vamos a buscar un cirujano de tórax, vamos a empezar los procesos, y pues dije, dale, vamos a entrar a este proceso. Para eso yo ya tengo un niño, un bebé de 5 años, para eso yo pues ya había nacido mi bebé, fue cuando empecé a empeorar totalmente. Estuve 4 meses solamente con él, y después me lo quitaron. Y eso fue un dolor tan grande para mí, pues yo me imagino que las mamás me pueden comprender, el vivir separada de tus hijos, y más cuando acaban de nacer, es algo que pues te pega, ¿no? Entonces, estando enferma y estando sin lo que yo quería, que era mi hijo, pues la verdad me sentía más vulnerable, ¿sabes? Me lo quitaron porque yo estaba tomando medicamentos, porque estaba hospitalizada, él no podía entrar, y luego era el tiempo de COVID, de la pandemia, pues no podían entrar los niños al hospital, y lo veía nada más en videollamadas, y ay, Señor, eres bien bueno. Amén. Eres bien bueno, Padre. Me vas a llorar de recordar, pero de agradecimiento, ¿sabes? Porque el Señor ha sido demasiado bueno y sigue siendo demasiado bueno en nuestras vidas, para su propósito, para su gloria, siempre, siempre, siempre. Total de que encontramos cirujanos de tórax, pero donde hacen trasplantes normalmente es en México, y no había todo tipo de trasplantes menos trasplante pulmonar. Y dijimos, ¿cómo no va a haber trasplante pulmonar? Empezamos a buscar en sectores privados, y empecé a conocer a gente de Colombia, de España, o sea, ya era fuera de aquí de México, que sí han tenido su trasplante, que han vivido el proceso. Entonces empezaron a informarme y me dijeron, puedes venirte a Colombia, puedes venirte a España, y a ciertas partes de varios lugares, ¿no? Pero aquí el problema era de que como había tanto daño pulmonar, yo ya no podía viajar en avión. Porque al momento de yo subir a un avión, la presión que ejercía el avión podía aplastar mis pulmones, o podían reventarlos, o podía haber un sangrado. Entonces me tenían prohibido viajar en avión, y yo decía, ¿cómo lo voy a hacer? O sea, si allá hay trasplante de pulmón gratuito, ¿cómo me voy a mover? O sea, ¿cómo voy a irme hasta España? ¿Sí? Que es gratis. Entonces empezamos a buscar aquí en México, y se abrió una puerta en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Saludos a los regios, que, híjole, fue como la punta del proceso. Automáticamente mi cuerpo empezó a acelerarse en una descomposición total. Yo ya no podía ni hablar, porque me faltaba, o sea, el poco aire que tenía lo usaba para poder mantener mi vida, y lo que menos quería hacer era hablar, moverme, caminar. Recuerdo una vez que me puse muy grave y me bajaron y me llevaban al hospital, solamente volteé a ver a mi bebito y ni siquiera le dije nada, lo vi. Yo creo que con mis mismos ojos solamente quería decirle, bebé, no sé qué va a pasar, pero espero regresar, y me llevaron. Desde esa vez dije, estoy muy mal, o sea, mi mente ya lo pensaba, dije, estoy muy mal, no puedo ni siquiera hablar, ¿qué va a pasar conmigo? No lo sé. Yo veía a mi familia desesperada, a las amistades que estaban alrededor, porque mucha gente se fue. Sí, de plano mucha gente se fue, pero ahora entiendo que era necesario para que yo pudiera pasar este proceso.
Dios los bendiga donde quiera que estén, amén. Y pues me dijeron, pues tienes que venir a Monterrey para hacerte una valoración, te traes todos tus papeles. Y pues sí, ¿qué hicimos? Nos fuimos en carro hasta Monterrey, hicimos 3 días y llegamos. Cuando ellos empiezan a ver mi tomografía, yo iba solamente a una valoración y me iba a regresar. Me dijeron, ¿sabes qué? ¿Cómo es posible que tú estés caminando? ¿Cómo es posible que tú estés con vida? Tienes un daño pulmonar tan severo que necesitas entrar, pero ya, a una lista de trasplante. ¿Por qué? Porque entrar a una lista de trasplante lleva su tiempo. O sea, primero es una valoración, te hacen muchos estudios para que tú puedas a ver si eres apto y poderte meter en una lista, ¿verdad? Y aparte, ya cuando estás en una lista de trasplante, es esperar hasta que haya un donante. Pero aquí había un plus. Como no era un sector privado, teníamos que conseguir más de 6 millones de pesos. Pero rápido. Entonces, cuando a mí me dan esa noticia de que no voy a regresar a Tijuana, de que voy a estar un tiempo allá, ¿por qué no voy a regresar a Tijuana? Porque cuando llega un donador, lo que dan son 2 horas para que tú estés en el lugar 2-3 horas, porque está el órgano ahí, ¿verdad? Pero yo hacía 3 días en carro y me decían, no, si tú te vas y hay un donador no vas a alcanzar a llegar, necesitas viajar en avión, y como no puedes viajar en avión, tienes que quedarte aquí. Pues total, me despedí de mi familia, estuve allá. Yo lloré mucho, esa vez lloré bastante porque yo dije, mi vida ya cambió totalmente, o sea, totalmente. Y aparte, 6 millones de pesos mi vida depende de 6 millones de pesos, y era lo mínimo. O sea, depende si se extendía, iba a empezar a abarcar más. Y aparte de los 6 millones de pesos, teníamos primero que poner 170 y algo mil de pesos por la valoración de trasplante. Mi familia empezó a hacer estrategias, empezó a mover, empezó a vender, a hacer rifas. Entonces el caso empezó pues a extenderse, ¿no? Pues la gente ya conocía el caso, pero ahora mucho más. No nada más en Tijuana, no nada más en Monterrey. Hubo gente que estuvo apoyando el proceso de Oaxaca, de Nayarit, de muchas partes, y que Dios me los bendiga. Yo sé que lo hicieron de todo corazón, que el Señor les puso a ayudar. Hacían rifas en otras partes, en otras ciudades, y mandaban lo que tenían, lo mandaban. Entonces, así nos empezaron a ayudar. Ahorita no voy a decir nombres, yo sé que son varios los que estuvieron al pendiente del proceso, pero empezaron a ayudar. Y ahí estábamos poco a poco. Cuando estaba allá, pues lejos de todo, yo creo que fue el punto clave, porque fue cuando Dios me dijo, bueno, es necesario que estemos tú y yo solos. Ya es el tiempo. Entonces, estando allá, Él y yo solos, es cuando yo me empecé a enamorar tremendamente del Señor. Los estudios eran bastante fuertes. Yo lloraba cada vez que entraba a un estudio porque me lastimaba mi cuerpo, porque yo tenía mucho miedo, porque a veces me tocaba entrar sola, porque incluso entraron a mi corazón y sin anestesia, porque la anestesia me provocaba mucho sangrado y lo que querían era que no sangrara. Entonces, mientras estaba yo ahí, recuerdo que había la señora Irma, ella hablaba a mi oído para que mi mente me concentrara en ella y no en lo que me estuvieran haciendo. Y a mí se me salían las lágrimas y yo decía, Señor, yo empezaba a conocer más del Señor y yo decía, anestesia mi cuerpo, que no me duela. Tú sabes que yo no quiero pasar por este proceso, pero si es necesario, pues lo pasamos, ¿no? Fue cuando la iglesia, los conocedores de lo que Dios puede hacer, se empezó a levantar en oración. No solamente fue un testimonio que glorificó el poder de Dios, todo lo que Él hace, sino que aumentó la fe de todos los creyentes, incluso de los que no creían, ¿sí? Entonces, la sanidad no fue para mí solamente, fue porque Dios, primeramente por Él, porque Él quería glorificarse, por su propósito, porque tuvo misericordia y amor para mí, pero también por amor a todos los demás que estaban expectantes de esto que estaba pasando. Fuimos al Estadio de los Sultanes, el de béisbol, los jugadores se portaron de muy buena manera, me autografaron una camisa para que yo pudiera rifarla, la botarga, o sea, se hicieron muchas cosas, y hubo gente de por medio que estuvo ayudando, mi primo que estuvo allá en contacto con todos ellos,
Dios puso, ¿verdad? Dios es el que pone porque Él está abriendo las puertas, porque Amén. sabemos que cuando Él cierra algo, la cierra por completo, ¿verdad? Y hoy me quedó más claro porque he visto gente que ha partido y el Señor ha alargado sus tiempos o de plano dice no, hasta aquí. Y tú dices, wow, cómo en ese tiempo el Señor aún así sigue alargándome la vida. Los compañeros que tenían de proceso fallecían, Carlos. Y yo miraba, wow, sigo yo. Yo decía, o sea, siendo sincera, porque no lograron ni siquiera el trasplante. Incluso te puedo decir que personas que lograron el trasplante ya no están aquí, también fallecieron. Y yo digo, Señor, ¿qué es lo que quieres? Yo le decía, ¿qué pasa? O sea, aquí sigo, pero sigo en esta situación y muchas veces no lo entendemos, que puede entrar a lo mejor esa conversación con Dios preguntándole desde el fondo de nuestro corazón y un grito a lo mejor desesperado de que ¿por qué está pasando esto, no? O sea, está bien, lo acepto, pero dame una dirección, ¿qué está pasando? Y simplemente él como, confórmate que yo estoy aquí, ¿sabes? Y cuando estaba ya pasando esos procesos, mira, me daban ataques de sangrado terribles. Yo creo que son los peores que ya estaba viviendo. Yo me paraba en la madrugada y tenía que ir al hospital, pero yo no quería llegar al hospital, porque cada vez que entraba al hospital eran 80,000 pesos, o sea, una noche, porque ahí estaba el cirujano y era el que me estaba atendiendo. Yo pude haber agarrado a lo mejor hacia un hospital público que a lo mejor allá, verdad, no conocía mucho. Pero yo, gritaba en el camino y le decía, Señor, por favor, para este sangrado. De hecho, hubo situaciones que a mi mamá le tocó ir allá a Monterrey y le tocó estar conmigo y en los procesos de sangrado, y nos íbamos corriendo al hospital y estábamos orando, y que, Señor, cuando lleguemos al hospital, que se pare el sangrado. ¿Y qué crees? Cuando llegábamos al hospital, así se paraba el sangrado, pero nos quedábamos ahí durmiendo fuera del hospital. ¿Por qué? Porque por si llegaba a pasar otra vez, porque teníamos que esperar al doctor, porque yo estaba en comunicación con él, ¿no? Y así era ya bastante frustrante, más los estudios que se hacían, más lo que se estaba haciendo para recaudar todos los fondos de más de 6 millones de pesos. Yo miraba a mi familia, miraba a mi mamá, y yo decía, es que ellos no pueden, yo no quiero ser una carga, ellos no pueden estar pasando por esto, ya sabes. Bueno, a lo mejor alguien que ha estado enfermo me puede entender en esa área, que no le gustaría el ver cómo sufre su familia a causa de uno, ¿no? Y entraban ya ahora sí pensamientos negativos. No, pues Señor, pues ya, o sea, mejor pues ya llévame, ¿no? Porque aparte de que estoy cansada, mi cuerpo está cansado, mi familia está sufriendo mucho. Y el Señor es tan grande, porque cuando estaba allá empezó a enamorarme de una manera tan preciosa, que ¿sí se acuerdan que empezaba a ver testimonios por las redes y así? Ok, bueno, resulta ser que esa iglesia estaba en Monterrey y me quedaba como 10 minutos. Y yo dije, wow, o sea, tengo que ir. Y así como en silla de ruedas me fui y todo, y recuerdo que eran unas escaleras súper grandes y dije, ¿cómo voy a subir? Pues por fe. Dejé el oxígeno, dejé la silla de ruedas porque yo quería que me vieran bien, según. Sí, ¿cuál bien? O sea, iba bien mal. Pero subí y yo tenía una fe de que Dios podía hacerlo. En ese tiempo el Señor empezó a llenarme de palabra, empezó a hacer muchas cosas. Éramos él y yo, y todo iba creciendo. Yo me iba enamorando y mi vida la iba soltando. Ya no estaba afanada por mi vida. Yo decía, pues que pase lo que tenga que pasar. Total, una noche, en una predicación por redes, dijo, tienes que soltarte. Y dije, amén. Levanté las manos, dije, yo me suelto. Cuando hice esto, se dejó venir un sangrado, pero a chorros así, bastante. Pero ya no me asusté. Dije, si este es el fin, pues hasta aquí llegué. Pero no fue el fin. Lo impresionante es de que yo estaba siendo libre, estaba limpiándome, el Señor estaba haciendo algo. Y esa misma noche, yo durmiendo, yo le dije al Señor, Señor, si tú me quieres llevar, llévame, ya, con que yo esté contigo. Pero si no, voy a hacer un pacto contigo. Si tú me dejas aquí, yo te voy a servir,
te voy a glorificar y todo lo que has hecho en mi vida lo voy a compartir, porque ese aliento que tú me das es para que yo haga eso. Tómalo en cuenta. Hice un pacto con él y me dormí. Y esa noche en la madrugada, como a la 1 de la mañana, algo me levantó, me sentó de un jalón, de atrás para enfrente. Entró algo tan poderoso en mi pecho que yo me asusté al principio y dije, ¿qué está pasando? Y dije, ya me voy. Pero a la vez tenía calma. Y volvió a entrar de enfrente para atrás y me volvió a tumbar, me acostó. Y yo entendí que había una guerra por mi alma esa noche. Se estaba moviendo lo espiritual y yo simplemente me solté. A la tercera vez volvió a entrar eso tan poderoso de mi espalda hacia adelante que me levantó. Y cuando pasó eso, entró un aire tan fresco, Carlos, dentro de mí, desde mi nariz hasta el fondo de mis pulmones. Nunca había respirado tanto después de tanto tiempo, tan fresco. Y yo empecé a llorar y me levanté al baño y dije, ya terminó. Ya terminó. El Señor lo único que quería era que soltara yo mi vida, era que soltara todo lo que yo era, para que Él pudiera entrar en mí y se cumpliera el propósito, ¿sí? Yo le dije a mi mamá, ese fin de semana ya no sangré. El lunes me presenté con la doctora y me dijeron, está bien, no está sangrando, pero sigues en silla de ruedas, eso, el otro. Necesitamos ver. Una semana pasó para que el Señor me levantara de esa silla de ruedas. Para que el Señor estuviera trabajando en mi cuerpo, en mis músculos, y dejara el tanque de oxígeno, dejara el oxígeno. Claro, fue un proceso así, pero gracias a Dios el proceso empezó a acelerarse y me dejaron regresar a Tijuana. Me sacaron, me quitaron todo, me dijeron, ¿estás lista? Tu oxigenación está subiendo, está cada vez mejor, no es necesario hacerte un trasplante, regrésate a tu ciudad, pero vas a estar en controles médicos. Entonces estuve en controles médicos y cada vez, de hecho tengo ahí una legalidad, no las traje tampoco, pero cada vez que yo iba, la oxigenación iba subiendo más. Ahora respiro como una persona normal, Carlos. A pesar de todo lo que estuve pasando, respiro como una persona normal. ¿Y qué crees? Ya me puedo subir a los aviones. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo recuerdo la vez que me subí después de mucho tiempo a un avión, yo mira, me temblaban las manos, todo, pero yo decía, el Señor me dejó con vida, algo, aquí también me tiene, ni modo que vaya a explotar allá en el avión, ¿verdad? Recordaba el versículo, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, yo estaré contigo donde quiera que vayas, y eso implicaba aún en los cielos, en las alturas. Y ahora estoy tan contenta porque yo sé que me tengo que apurar, tengo que resumir todo, ¿verdad? Porque el Señor es el único que se lleva la gloria aquí. Amén. Ni siquiera tuvimos que pagar los 6 millones de pesos, porque Él lo hizo. Amén. Él lo hizo y lo sigue haciendo, es un proceso. Y desde ahí, no solamente sanó mi cuerpo, sanó y ha ido sanando lo que hay dentro de mí, porque me sigue perfeccionando, claro. Y estamos trabajando en su obra y seguimos compartiendo lo que Dios ha hecho, claro. O sea, si me pongo a darte detalles de todo el testimonio, nos aventamos todo el día. Pero no es el caso, sino el resumir de cómo el Señor obró de esa manera, solo cuando decidí soltarme, entregar mi vida y hacer un pacto con Él. Claro que ya estaba sellada, pero Él decidió hacerlo y le honro, le agradezco, le amo, lo glorifico, lo exalto, porque no hay otra cosa que pueda hacerse, porque si estoy aquí es porque a Él le ha placido, Carlos. Amén. Amén, gloria a Dios. Fíjate, la verdad que pues a mí me ha dejado no solamente impactado pues todo lo que comentas, lo que el Señor hizo en tu vida, lo que el Señor permitió para que le pudieras conocer. Prácticamente a veces los procesos lógicos, a nadie le gusta sufrir, a nadie le gusta llorar, a nadie le gusta, pues o sea, no nos gusta prácticamente esos procesos porque son dolorosos a final de cuentas, pero dice Dios que a veces lo que Él mismo causa es lo que Él mismo sana. Sí. Y si Él lo permite es por algo. Y cada proceso no es para muerte. O sea, a veces nosotros pasamos procesos bien pequeños, sinceramente. O sea, a veces pasamos cosas muy pequeñas y a veces dirían por ahí, no, pues hacemos una tormenta en un vaso de agua. Pero si te das cuenta y escuchas a otras personas, dices, oye, esta persona está peor que yo y aún así sigue con una fe inquebrantable. O esta persona pasó un proceso más duro y aún así el Señor la sostuvo. Entonces,
¿qué se puede esperar de nosotros? Persona, tú que me estás viendo, que me estás escuchando, quizás a lo mejor si estás pasando algún proceso, solamente es eso, es soltarte y confiar en Dios, que Dios lo puede hacer. Y aún así, si no lo hiciera, o sea, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así es. Antes de terminar, quisiera dar un versículo, Sí, que es en el Salmo 118. Salmo 118, sí, 17. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Gloria a Dios. Si aún tenemos tiempo, si estamos viendo procesos, pero si el Señor aún nos permite estar aquí, es con un propósito, para no callarnos, para glorificarse, y de que si Dios lo pudo hacer conmigo, lo puede hacer con alguien más. Amén. Y aunque no lo haga, de todos modos declaramos lo que es su esencia, es un Dios sanador, un Dios restaurador, la esencia de Dios, porque muchas veces no va a pasar como nosotros queramos. Amén. Pero aún así, como lo comentamos al principio, el mayor milagro es que Él nos haya encontrado. Eso. Así es. Y qué tremendo, pues prácticamente si leemos el libro de Hebreos en el capítulo 11, o sea, habla de la fe y de muchas personas, hombres, mujeres, que ni siquiera vieron la promesa y aún así dice que murieron creyendo. Amén. Eso es lo importante, que muchas veces no va a suceder como tú quieres, como yo quiero, no va a suceder al tiempo que nosotros queremos, pero esto es tener fe, que aunque a pesar de que no miremos nada, sabemos que va a suceder, y si no sucediera, vamos a ver al que nos creó, a final de cuentas. O sea, y lógico, y luego más cuando tienes familia, seres queridos, tienes hijos, lógico, nadie quiere partir de este mundo, dice, porque nos enfocamos más en la gente que está a nuestro alrededor, pero dice Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén, así es. Así que no es fácil, lo sé, Sí, porque claro. a veces lo que predicamos es bien fácil decirlo, pero cuando no has vivido el proceso es fácil decirlo, pero cuando vives el proceso aún todavía es mucho más glorioso predicar, hablar lo que Dios está haciendo, no solamente en otras vidas, y decir, ¿sabes qué? A pesar de que no lo estoy viendo a mi tiempo o como yo quiero, pero sigo glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así es, amén. Pues ya para despedirnos, gracias a todas aquellas personas que estuvieron al pendiente, todas aquellas personas que compartieron, todas aquellas personas que estuvieron comentando y compartiendo lo que es esta parte del testimonio. Les agradecemos, los bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y pues su ley, pues no sé, algún saludito que quieras mandar a alguien en especial o algo, y pues adelante. Bueno, a toda la gente que está ahí al pendiente en radio, en las redes también, a mis pastores, ¿verdad? Que andan por ahí, Leticia y Antonio Mercado, a mis allegados, la congregación, a los que no son tan allegados, y a toda la gente que estuvo pendiente del proceso, que estuvo al pie, creyendo que el Señor podía hacerlo. No están aquí en Tijuana, tal vez nos van a ver hasta allá, hasta Oaxaca, donde estén, en Monterrey, y a la iglesia ya también de Monterrey. A todos los que estuvieron en el proceso, Dios me los bendiga, les mando un saludo y les mando también un abrazo enorme. Ok, miren, si quieren ver acerca de lo que nuestra hermana Zuley el día de hoy nos compartió acerca de su testimonio, cómo es que el Señor la sanó, ¿puedo decir ahí tu Facebook? Sí, Ok, claro. se pueden meter ahí a su Facebook, aparece como Zuley BR, o sea, es Zuley con Z e Y, ¿ah? Zuley, Z-U-L-V, ahí hasta yo, Zuley BR, o sea, V-R. B de vaca, B de vaca, porque hay gente que dice V, ¿cuál es la V? Pero es la B de vaca y R. Recuerden, Zuley BR. Y si no, tomamos igual, a ver si lo comparto yo en mi Facebook personal, como Carlos Alberto Serna. Y ahí para que más o menos se den una idea. La verdad que fue algo como que me sorprendió ver esas imágenes, la verdad. Y ahora que nos está comentando nuestra hermana, la verdad que es así como que digo, wow, o sea, tenemos un Dios grande y poderoso, o sea, no cabe duda, sigue siendo el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Así que, pues nos despedimos, gracias a todas aquellas personas. Recuerden, todos los viernes en punto de las 11:30 de la mañana a 12:30 del mediodía, en su programación El Taller del Maestro. Y los días jueves en Hombres de Valor, de 11 de la mañana a 12 de mediodía. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Toda la gloria para Cristo. Amén. Amén. Para esos días llenos de actividades, tareas y libros, estamos para ti. Tabita Radio.